Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Cristian y hoy te traigo un ejemplo bastante práctico de TypeScript. Bueno, si no sabes lo que es TypeScript o bien, si sabes lo que es TypeScript pero te gustaría iniciarte, bueno, TypeScript es una manera de escribir JavaScript, es un lenguaje que corre, por así decirlo, encima de JavaScript. Bien, de esta manera con TypeScript lo que vamos a estar evitando es perder tiempo a la hora de estar solucionando errores, ya que, bueno, nosotros no es posible que declarar una variable que tenga un tipo numérico y más adelante dar a esta variable un tipo string, por ejemplo. Bueno, TypeScript hereda de JavaScript mediante, bueno, añadir tipos, ¿ok? Y dice que es compatible con cualquier navegador, con cualquier sistema operativo y corre en cualquier lugar donde JavaScript corra. Y dice, es enteramente open source, por lo tanto tú puedes encontrar varios ejemplos en GitHub, bueno, es libre. Bien, entonces para esto vamos a ir al navegador y tú vas a... Bueno, yo entiendo que ya tienes instalado Node. Si quieres saber si tienes Node instalado, con Node-V lo vas a ver, lo mismo con npm. Bien, en otro vídeo voy a estar diciendo cómo instalar Node y npm, pero bueno, el de hoy lo vamos a dedicar a TypeScript. Bien, bueno, para instalar TypeScript vas a hacer npm install -g a nivel global de tu ordenador TypeScript. Bien, si tú crees que ya lo tienes instalado, simplemente haz tsc TypeScript -v. Bien, y si te dice la versión, es que realmente tienes instalado TypeScript. Ok, voy a crear un proyecto dentro de que se va a llamar ejemplo TypeScript. Sí. Y dentro de este proyecto tan solo voy a estar creando un archivo index.html y también un app.ts, ok, de TypeScript. Entonces vamos a abrirlo con Visual Studio Code, code de espacio punto. Esto no va a abrir el proyecto en este punto en el que lo tenemos, y vamos a ir al index.html y simplemente vamos a abrir una estructura básica de HTML5 en la que vamos a, bueno, no le voy a dar ningún título, script source con src, vamos a decirle que va a estar asociado a un app.js, pero si te fijas todavía no tenemos ninguna app.js, si tenemos un TypeScript. Vamos a ir al TypeScript y vamos a decirle console.log y vamos a decirle works, funciona. Ok, vamos a abrir una consola integrada dentro de Visual Studio Code, aquí arriba terminal, y vamos a hacer lo siguiente. Lo que yo quiero que hagas es correr este ejemplo. ¿Cómo? Vas a decirle tsc, el nombre del archivo, que es app.ts, bien, y con esto ya estaría. Entonces, lo que va a hacer este comando es ver si tienes algún archivo .ts. Si lo tiene, lo abre, lee lo que tienes dentro, genera, que es TypeScript, genera una traducción a JavaScript y la vuelca, crea un archivo app.js y esa traducción a JavaScript la vuelca dentro de ese archivo. Vamos a crear otros archivos más. Por ejemplo, yo voy a crear un atributos.ts y voy a estar creando también, bueno, atributos.ts. Vamos a decirle que va a tener un console log que diga atributos. También voy a estar generando uno que sea clases interfaces o clases e interfaces.ts y un console log que sea clases interfaces. Bien, bueno, si queremos estar compilando uno a uno todos los archivos, deberíamos de estar escribiendo tsc atributos.ts clases interfaces, o si queremos directamente compilarlos todos a la vez, podemos hacer algo como esto, tsc, y quiero que compiles todos los que comienzan por algo y terminan en .ts. Bien, eso es lo que le estamos diciendo con este asterisco. Si te fijas, lo que ha hecho es estar creando un archivo JS por cada TS que tenemos, en el que está volcando la traducción de nuestro TypeScript. Bien, bueno, de momento no quiero que esté compilando todos, sino que tan solo quiero que esté compilando el app.ts, pero de una manera iterativa. No me es muy práctico si a cada cambio que yo estoy haciendo tengo que estar yendo a la consola
y tener que estar ejecutando este comando. Por lo tanto, yo puedo hacer algo como esto: tsc app.ts en --watch. Bien, esto me abre una consola interactiva en la que, bueno, me dice que no tengo ningún error. Eso es porque ahora tan solo tengo un console log. Ok, vamos a comentar este console log, o vamos a eliminarlo, y vamos a empezar con los tipos de datos de TypeScript. Bien, ok, vamos a estar creando unas variables var name, y bueno, aquí ya me está dando algún tipo de error. ¿Por qué? Me dice que no puedo redeclarar bloque scope var name. Bien, bueno, si tú tienes algún tipo de fallo con esto, o sobre todo suele dar cuando tú lo declaras con let, bien, te puedes declarar cualquier tipo de variable y este tenga dentro Carlos, por ejemplo. Si te da este error es porque, bueno, en este caso concreto let es un tipo de variable más estricta que var, y que tan solo puedes estar usando en el bloque donde ha sido declarada. Si esta variable ha sido declarada en un if o en un bucle, tan solo va a tener un alcance, un scope dentro de este bloque. Bien, por lo tanto, si let solamente puede ser declarada dentro de un bloque y esto es un archivo appts, convirtamos este archivo appts en un bloque diciéndole export, bien, y un objeto vacío. Ok, y ya no tenemos ningún tipo de problema con todo esto. Ok, hemos visto el tipo de dato string. Vamos a ver el tipo de dato numérico. Es lo mismo, let age, y va a ser un número, y este va a ser una edad de 22 años. Vamos a ver un booleano, vamos a saber si es un animal o no, y vamos a decirle boolean, y este boolean va a ser un true, si es un animal de 22 años. Vamos a también, podemos ver cómo poder declarar un array de números. Bien, podemos decirle number list, y podemos decirle number, bien, y podemos declarar este array. Y también podemos hacer lo mismo con, por ejemplo, name list, si queremos un array de strings. Podemos decir string, y dentro de este string pues poder llamar a Carlos, Pedro, José, etcétera. Ok, y por último, poder, cuando no sabemos qué tipo de valor o qué tipo tiene el valor de la variable que estamos declarando, sino que lo vamos a saber más adelante, lo que podemos hacer es algo como esto: let, y podemos decirle cualquiera, y va a ser any. Bien, y bueno, aquí, bueno, en este caso vamos a decir que es un string con un valor cualquiera. Ok, ya hemos visto el tipo de datos que podemos estar trayéndonos desde TypeScript a nuestro... Bueno, si tú sigues teniendo este error, es porque a veces esta consola se queda bloqueada cuando tú tienes este error con el name, declarando una variable sin haberle dicho antes el export. Entonces vamos a matar el proceso con control C y de nuevo lo vamos a renovar. Bien, ahora deberíamos esperar que ningún error ha sido encontrado. Todo bien. Vamos a estar... hemos visto cómo tipar datos, pero podemos incluso hasta tipar funciones. De hecho, vamos a crear una función y yo le voy a llamar addNumbers, y va a esperar un dato A que va a ser un number, y va a esperar una variable, vamos a crear una variable B que va a ser también un number. Ok, y ahora lo que podemos hacer dentro es retorna A más B, pero si nosotros queremos retornar algo en JavaScript, tenemos que decirle qué tipo de valor es el que se va a retornar. ¿Y dónde se lo decimos? Aquí, dos puntos, number. Bien, ok, sin problema. Ahora lo que podemos hacer es algo como esto: podemos venirnos aquí abajo y crear una variable let número, y esta variable vamos a tiparla también, va a ser de tipo numérico y va a ser igual a llamar a la función addNumbers. Bien, ya le hemos pasado unos parámetros tipados A y B. Vamos a convertir estos parámetros en argumentos. Vamos a decirle que 12 y 20, por ejemplo. Ok, ahora podemos decir algo como esto: console.log número. Bien,
y no tenemos ningún tipo de error. Y si tienes Node, lo que puedes hacer es crear otra consola y aquí dentro tú quieres que te muestre por consola, pero el que muestra por consola no es el .ts sino el .js. Bien, entonces si dentro tienes el .js, vamos a decirle ls-a y aquí estaría, tú puedes hacer algo como esto, node app.js. Bien, y te va a estar mostrando este resultado console log que tú estabas haciendo en el .ts. Bien, ok, perfecto. Vamos a volver a la consola que compila, a Node. Y bueno, voy a estar comentando y vamos a hacer un ejemplo en el que una función no retorne nada. Vamos a decirle, por ejemplo, función show, muéstrame la talla, show size, que espera un parámetro size que va a ser un string, y como no va a retornar nada, yo le tengo que especificar que aquí void. Bien, void es cuando no retorna nada, entonces simplemente console.log y vamos a decirle your size is, y esto lo podemos concatenar con la variable size, que es un parámetro tipado como string, y cuando yo llame esta función, ese parámetro va a ser un argumento xxl, por ejemplo, let size show size, y vamos a decirle m. Ok, ahora simplemente puedo decirle console.log y quiero que me muestre size por pantalla. Bien, vamos a ver si esto tiene algún tema al compilar. Me dice que errores encontrado ninguno. Vamos a bash y de nuevo le voy a decir muéstrame lo que haya por consola, y me dice tu talla es la talla M. Ok, bien, ya hemos visto el tipo de datos que podemos estar armando, podemos estar pasándole a un JS desde un TS. Bien, vamos ahora a pasar a la sección de atributos. Ok, entonces como yo quiero que empiece a compilar el atributos TS, bueno, de hecho vamos con las clases interfaces. Voy a matar el proceso donde estaba app.ts y ahora yo le digo tsc clases interfaces .ts -watch. Ok, y ahora estaríamos compilando esto. De momento no tenemos ningún problema, solamente tenemos un console log y vamos a empezar con las clases interfaces. Bueno, para ello vamos a estar, no te olvides de exportar como si esto fuese un bloque. Bien, y vamos a crear una interfaz, interface person, y esta va a tener unos atributos, name, que va a estar tipado como un string, y va a tener un atributo age, que va a estar tipado como un number. Ok, perfecto. Ahora podemos hacer algo como esto, let Carlos, y Carlos va a ser igual a person. Si te fijas, cuando tú escribes person, tú puedes tipar a Carlos como de muchas formas, por ejemplo en string, pero en este caso el tipado de Carlos va a ser esta interfaz que hemos creado. Por lo tanto, Carlos ya está accediendo a estas dos propiedades, tanto name como string. Ahora yo puedo decirle que Carlos va a ser igual a un objeto en el que name va a ser igual a Carlos y que, por ejemplo, su edad, age, sea igual a 33. Bien, ahora lo que yo puedo decirle console.log es muéstrame esta variable Carlos. Esto compila, perfecto, y vamos a ver qué obtenemos. Vamos a la otra consola, vamos a limpiar esto un poco, y ahora la que yo quiero que me esté trayendo es clases interfaces. Bien, y ahí tenemos un objeto Carlos con una edad 33. Entonces, si tenemos que definir clases de alguna manera, es la manera que TypeScript tiene para que nosotros podamos crear un objeto. Si te fijas, esto es la traducción de TypeScript a JavaScript, y lo que he creado es un objeto con dos propiedades, name y age, y lo he guardado dentro de una variable Carlos. Ok, ya hemos creado una interfaz. Vamos ahora a estar creando unas... Bueno, voy a comentar esto por si estoy usando
variables que tengan el mismo nombre, no tener ningún tipo de asunto con esto. Y ahora vamos a crear clases. Bueno, una clase podríamos decir que es muy parecida a una interfaz en el sentido de que, bueno, de que podemos darle de diferentes propiedades, pero a una interfaz lo que no podemos darle, por ejemplo, una función constructora, pero a una clase sí, a una interfaz no podríamos dársela. Entonces vamos a decirle lo siguiente, vamos a crear por ejemplo una clase y esta clase va a ser jugador, vamos a estar haciendo perfiles de jugadores de fútbol o de básquetbol. Y en esta clase de jugador yo voy a crear bueno, va a tener una propiedad nombre, que va a ser un string, y va a tener una propiedad de edad, que va a ser un number. Bien. Y ahora, dentro de esta clase, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Puedo crear una función constructora y decirle que esta función constructora va a tener un parámetro nombre, que va a ser un string, y va a tener un parámetro edad, que va a ser un number. Esto lo estoy creando ahora. Y ahora yo puedo decirlo de esta manera. De esta clase jugador, ya que tiene dos propiedades, tanto edad como nombre, las hemos declarado aquí, quiero que accedas a la propiedad nombre. Y esta la hagas igual al parámetro de la función constructora. Entonces, cuando yo llame a esta función constructora, voy a darle un argumento que va a ser igual a este parámetro. Entonces, ya esta clase va a tener una propiedad con el valor de ese parámetro. Vamos a verlo. Vamos a decirle this.nombre va a ser igual a nombre y accede a esta clase, de esta clase a su propiedad de edad, y hazla igual a edad de este constructor. ¿Ok? Por lo tanto, yo puedo llamar ahora y decir algo como esto. Puedo decirle una función getName. Si te fijas, dentro de una clase ya no necesitas decirle función ni nada de eso, sino simplemente puedes nombrarla. Puedes decirle get name, y este getName recuerda que podíamos tiparlo, y es una función, podemos tiparlo con esos dos puntos y podemos decirle quiero que retornes return de esta clase, quiero que accedas al name. Ok, bueno, en este caso era el nombre. Ok, y ahora ¿qué podemos hacer? Podemos llamar esto por pantalla, por consola podemos decir let, y yo voy a crear una variable llamada jugador, y esta va a ser igual a una nueva instancia de mi clase jugador. Bien, recuerda, para diferenciar clases de una variable que vayas a crear de nuevo, las clases es una buena práctica que tú la primera letra empiece por mayúscula. Entonces, jugador, y vamos a decirle que va a ser Carlos, y fíjate que me está marcando como que hubiese algún tipo de error. Bien, esto es porque al estar haciendo tú una nueva instancia de jugador, hasta que no le des todas las propiedades que tiene, tanto nombre como edad, ahora lo que espera es un número, no se va a quitar este error. Bueno, de hecho aquí no, aquí. Bien, y puedes hacer algo como esto. Puedes copiar y pegar y decirle jugador 2 para que esto no chille, y esto va a ser igual a Fernando, y este que va a tener un 32. Ok, ahora podemos decirle algo como esto. Quiero que me muestre por consola, console.log, tanto jugador como jugador 2. No hemos encontrado ningún tipo de error. Vamos a ver qué nos aparece por consola. Y ahí tenemos dos objetos. Bien, dos objetos que, bueno, dos clases, dos instancias de la clase jugador. Ya ves que está en mayúscula. La primera con la propiedad nombre, Carlos, edad 22, y la segunda que va a ser Fernando con la edad 32. Ok, perfecto, ya hemos visto cómo crear clases, cómo crear interfaces. Bien, pero si necesitamos que una interfaz también acceda al método constructor, como bien hemos visto antes, no puede. Bueno, lo que puede, pero la clase sí. Pero entonces lo que tú puedes hacer es combinar una clase con una interfaz. Vamos a ello. Vamos a venirnos aquí abajo y vamos a decirlo. Vamos a combinar clases con interfaces. Ok, para ello vamos a empezar a crear una interfaz. Voy a decirle interface, y esta interfaz va a ser player
player interface, y este player interface va a tener unas propiedades name, que va a ser un string, y va a tener unas propiedades llamada skills, que va a ser también un string, y va a tener una propiedad que va a ser retirado, y va a ser un booleano, ya que retirado puede ser true o false. De hecho, con una sola A, con una sola L. Ok, una vez tenemos esto, vamos a crear esa clase con la que vamos a combinarla. Yo voy a crear una clase de player, y esta va a decirle implements. Vas a implementar las propiedades de una interfaz. Cuando tú quieres decirle que una clase hereda propiedades de una interfaz, es con el método implements. Entonces, ¿de qué clase, de qué interfaz quieres heredar? De player interface. Esto me da una llave. Bien, ahora podemos hacer algo como esto. Voy a decirle, va a haber una propiedad dentro de player llamada name, que va a ser un string, y va a haber una propiedad llamada skills, que va a ser un string también, y va a haber una propiedad llamada retire. Y si te fijas, todas y cada una de estas propiedades dentro de la clase player me la está ofreciendo como una sugerencia, ya que está heredando las clases de player interface. Si yo, por ejemplo, esto lo comento y yo le digo aquí retire, no me la está ofreciendo. Bien, si yo esto lo vuelvo a descomentar, sí me la ofrece. Entonces yo le digo retire, y en este caso imagínate que yo me equivoco, le digo que es un string. Algo pasa. Yo solamente tengo que revisar retire es un boolean, y simplemente lo cambio, ok, sin ningún tipo de problema. Así es como trabaja TypeScript. Ok, el objetivo de crear esta clase era realizar un constructor. Entonces vamos a decirle una clase constructora que va a tener un parámetro name, que va a ser un tipo string. Bien, que nada tiene que ver con este name. De hecho, yo puedo hacer algo como esto, puedo decirle nombre. Bien, lo estoy creando ahora. Voy a crear una llamada habilidades, y también va a ser un string. Lo pongo en español para que veas que no tiene nada que ver con las propiedades que hemos estado mencionando antes. Y vamos a ver si es retirado, sí. Y va a ser un booleano. Ok, a este constructor podemos decirle lo siguiente. De esta clase player, this, cuando la función cuando la función es una función normal, que no es una función flecha, this, tú estás haciendo referencia a la clase. En caso de que fuese una función flecha ya sería diferente, estarías haciendo referencia a la propia función. Entonces, de this ya estás apuntando, dirigiendo el puntero a player, y ya puedes tener estas propiedades disponibles. Bien, en este caso name, yo lo voy a querer hacer igual al parámetro nombre, que cuando yo llame a esta función constructora va a estar esperando unos argumentos, y yo le voy a dar Cristian, Carlos, al que sea. Bien, entonces voy a decirle this.skills hazlo igual a habilidades, y quiero que this.retire quiero que lo hagas igual a este parámetro que yo he creado en este constructor llamado retirado. Bien, ahora podemos hacer lo siguiente. Bueno, para no tener ningún tipo de problemas, si te gusta más, puedes dejarlo como name, puedes dejarlo como skills, y podrías dejarlo como retire. Pero si te fijas, ya me está chillando esto. Bien, por lo tanto, lo que está a la derecha del igual es equivalente al parámetro que tú le pasas en la función constructora. Entonces vamos a decirle skills, y aquí vamos a decirle retire. Ok, una vez tenemos esto, ya podemos hacer algo como esto. Let player, crear una variable player, o declarar una variable player que va a hacer referencia a pues bueno, esto me está dando algún tipo de error. Player, tengo 4 problemas. Expression expected, bueno, yo estoy duplicando el identificador player, claro, entonces vamos a hacerlo en minúsculas. Player va a ser igual a una nueva instancia de player, y aún así, bueno, me dice que tengo 2 problemas, pero no le voy a hacer caso. Y este player
Me dice que tengo dos problemas. ¿Por qué? Porque este player, hasta que no le dé las propiedades que espera, que son dos string y un booleano, no va a dejar de existir este error. Entonces vamos a dar un string vacío y un false, por ejemplo. ¿Ok? Y si te fijas ya desaparece este error. Ahora lo que yo puedo decirle es que aquí vamos a llamar a un futbolista, Carlos, con unas habilidades, puedo decirle awesome skills, y que va a estar en false. Bien, ahora yo puedo decirle console.log player. Ok, y ahora vamos a ver que dice expresión detectada 1219. Bueno, yo no tengo ningún problema con esto. Claro, si tú tienes algún problema con el JS, simplemente puedes eliminarlo. A ti lo que te interesa es el .ts. Esto en una aplicación no es muy conveniente que se haga, pero es mejor prestar atención a ese error y haberlo solventado en el. Pero bueno, como vamos a compilar ahora, voy a irme a la terminal y me dice que tengo algún error, pero en realidad no tengo ninguno. Simplemente mato el proceso, lo vuelvo a levantar. Bien, y me dice que sí, que tengo algún tipo de error, y vamos a estar leyéndolo. Expression expected.ts player, y el error realmente está aquí. Var player. Bueno, esto no sería var player, ya hemos dicho que esto es bueno, vamos a quitarle esto de aquí. Ya no tengo ningún tipo de tema con todo esto. Ok, vamos a darle, te lo voy a poner en inglés, jugador, o en español que me diga, y aquí vamos a decirle console.log y quiero que me muestres jugador. Ok, no ha habido ningún tipo de asunto con todo esto. Ahora si yo me voy a la terminal ya no tengo ningún tipo de error y puedo irme aquí a Bash. Voy a limpiar un poco esto y vamos a ver cómo tenemos una combinación de interfaces con clases. Bien, ahí tenemos player, Carlos, awesome skills, y está retirado, no, sigue en activo. Bien, hemos visto cómo poder generar una interfaz, como no puede usar un constructor, combinarla con player, que es una clase, darle este constructor, hacer iguales de esta clase a estas propiedades, hacerlas iguales a estos parámetros de aquí, y finalmente poder mostrándolo por consola. Bien, vamos a volver a la terminal que compila y vamos a estar comentando esto, y vamos a ir a la siguiente sección de este ejercicio práctico. Voy a compilarlo mejor de esta manera, a comentarlo así, y vamos a estar ahora, lo que vamos a hacer es empezar a extender propiedades que tengan las clases. Vamos a decirle, vamos a extender propiedades en nuestras clases. Ok, y vamos a crear una clase para ello. Vamos a crear una clase player. Recuerda que todas las clases, que es una buena práctica que empiecen en mayúscula, y vamos a decirle que va a tener una propiedad age, una propiedad retire. Esta propiedad va a ser un booleano. Ok, y ahora vamos a generar un constructor. Vamos a hacer el constructor, y de este constructor voy a darle un parámetro age que va a ser tipado como número, y va a tener una propiedad retire que va a ser tipado como booleano, y vamos a decirle de esta clase su propiedad age, yo le voy a hacer igual a age de mi constructor, y de esta clase su propiedad retire yo lo voy a estar haciendo igual a la propiedad bueno, vamos a decirle igual, no estamos dentro de un objeto, retire, y aquí age. Ok, ahora vamos a estar generando una clase que pueda estar heredando de esta clase player. Bien, yo le voy a decir, por ejemplo, yo la voy a estar llamando clase soccer member, y vamos a decirle que esta va a estar heredando de player.
Ok, ahora vamos a decirle algo como esto. Bueno, si yo quiero estar declarando una variable dentro de una clase, como lo hemos hecho aquí arriba, no hace falta que estemos diciendo let. Bueno, en realidad es una propiedad más que una variable, pero podemos tipar esta propiedad. Entonces yo voy a decirle name y este name va a ser un string. Y aquí voy a crear una función constructora y que va a tener también un argumento age, va a ser un number. Bien, voy a crear también un name que va a ser un string y voy a crear una propiedad, bueno, voy a crear, no es una propiedad, es un parámetro de la función constructora retire que va a ser un boolean y ya le voy a dar un valor true. Ok, ahora lo que yo puedo decirle, lo que yo estoy haciendo es lo siguiente. De soccer members tan solo tiene una propiedad, name. Bien, estos no son propiedades, recuerda que estos son tan solo unos parámetros de la función constructora que solo actúan dentro de la función constructor. Ahora yo puedo decirle algo como esto: super, y quiero que estés heredando age y retire. Ok, aparte de que estés heredando esto, de esta clase quiero acceder a la función, a la propiedad name, y quiero que la hagas igual a name. Y también quiero que de esta clase estés accediendo a retire. Y si te fijas, retire, bueno, this name, sí, retire, podemos estar haciéndolo igual a retire. Bien, si yo esto lo elimino, que es el momento en el que está heredando esta clase de esta, me da cualquier tipo de error. ¿Ok? En este momento es en el que estamos haciendo práctica, porque tú puedes decirle que la clase soccer members está heredando de la clase players, pero aquí es el momento en el que estás especificando qué propiedades de la clase player va a estar heredando soccer members. ¿Ok? Ahora, una vez que tenemos esto, podemos hacer, para ver si esto funciona de verdad, podemos decirle myPlayer va a ser igual a new. ¿Y cuál es la clase que cuenta con la propiedad name, age y retire? Es soccer members, ya que la clase player no cuenta con la propiedad name. Por lo tanto, yo puedo decirle una nueva instancia de soccer members y decirle, bueno, ahora espera una serie de parámetros. Vamos a ir por orden. Vamos a ir age, o espera un número, 23. Vamos a ver qué más espera. Espera un string. Vamos a decirle que va a ser Rodrigo. Y también va a estar esperando un booleano, que si está retirado o no. Y vamos a decirle que Rodrigo, bueno, en este caso sí va a estar retirado. Y yo voy a crear otro y vamos a decirle myPlayer2. Es una nueva instancia de soccer members que tiene todas estas tres propiedades y en este caso vamos a decirle false. Ok, vamos a compilar, vemos que no tenemos ningún tipo de error y vamos a ver qué nos ofrece la consola. Vamos a venirnos aquí, bueno, en este caso nada, porque no le he dicho que me diga nada, sino que console.log, y quiero que me muestres a myPlayer y myPlayer2. Vamos a guardar y vamos a limpiar esto un poco. Y ahí tenemos dos objetos, bien, dos clases soccer member, pero que está heredando la propiedad retirado y la propiedad age. Bien, date cuenta de player. Bien, date cuenta de que de una manera natural soccer member solo tenía name, pero en este caso sí que está teniendo, ya estamos haciendo de una forma efectiva la herencia. Ok, vamos de nuevo a la terminal y hemos visto cómo poder heredar propiedades con una clase. Bien, ¿qué es lo que faltaría ahora? Vamos a ver cómo extienden las clases, cómo extienden las propiedades las interfaces. Ok, entonces vámonos aquí y vamos a decirle, vamos a extender propiedades en las clases. Ok, y para ello vamos a estar llamando una clase y vamos a ponerle, bueno, una interface
player, y este interface player vamos a decirle que va a tener un name, que va a ser un string, y también va a ser tan solo con la propiedad retire, que va a ser un boolean. ¿Ok? Y de esta manera vamos a decirle interface, voy a crear otra interfaz que va a ser soccer o member de un club de fútbol, por ejemplo, y extends va a estar extendiendo de player. Si te fijas, cuando tú le das player y te está ofreciendo una clase, te la está ofreciendo con una llave. Ok. Ahora vamos a ver cómo poder estar heredando estas. Vamos a decirle player, y este va a ser, bueno, vamos a darle por ejemplo age, y va a ser 23. ¿Ok? Y aquí ya terminó esta interfaz. Ahora lo que podemos hacer es crear una clase. Podemos decirle myPlayer, y esta clase myPlayer va a ser igual a decirle lo siguiente: member, que es esta interfaz, va a tener, ya puede tener name, y este name va a ser Carlos. Va a tener también una propiedad retire, que va a ser igual a false, y por último va a tener una propiedad age, que va a ser igual a 23. Bueno, en este caso, como es una clase, vamos a hacerlo con comas. Ok, si yo de última le digo console.log myPlayer, vamos a ver qué estamos obteniendo. Deberíamos de estar obteniendo esta clase que está heredando las otras dos propiedades de player, perdón, la interfaz member, que hereda las clases de la interfaz player. Entonces vamos a limpiar esto un poco y vamos a estar compilando esto, y ahí tenemos Carlos, que está heredando, bueno, en este caso la propiedad natural es age, que es esta, y las heredadas, que serían retire y name, Carlos, false y una edad de 23 años. Ok, hemos visto qué tipos de datos podemos estar pasando de TypeScript a JavaScript. Hemos visto también interfaces y clases, y cómo combinar unas, y cómo poder que unas puedan heredar de otras propiedades. Pero vamos a ver atributos. No siempre nos va a ser conveniente que nosotros estemos heredando todas las propiedades de cualquier clase. Entonces, para ello vamos a estar viendo los atributos. Vamos a matar este proceso y voy a hacer lo siguiente: tsc atributos .ts, bien, menos watch. Ok, ya tenemos compilado esto. Ahora vamos a empezar a explicar qué es esto de los atributos. Bueno, no es más ni menos que lo siguiente. Vamos a comentar esto y vamos a decirle, para que no nos dé ese error, exporta un objeto vacío, y vamos a crear una clase, por ejemplo una clase house, y esta clase house va a tener algunas propiedades, pero estas propiedades vamos a estar dándoles atributos. Estos atributos son los siguientes: private. Private es cuando esta propiedad, que es Windows, y vamos a tiparla como un string, tan solo se puede usar dentro de esta clase. Y no se puede heredar. Ok, ahora vamos a estar generando una protected, y va a ser protected price, y este va a ser de tipo número. Bien, y protected se puede heredar si en otra clase
que la extienda. O se puede usar, mejor dicho, porque extender ya es heredar, se puede usar en otra clase que la extienda. Y podemos, por último, decir public, como te estarás imaginando, puedes usarla en cualquier parte de tu aplicación sin ningún tipo de restricción. Entonces este va a ser un string. Ahora yo voy a estar creando una función llamada store data, guarda la información y va a esperar un parámetro house que va a ser bueno, una instancia de esta clase house. Bien, y no va a estar retornando nada, por lo tanto void. Y ahora puedo decirle de esta clase this punto quiero que accedas a Windows. Windows será un string, vamos a decirle que va a ser de 5 ventanas. Vamos a decirle que es igual. Y vamos a decirle de este precio, this price, esto va a ser un número, esta casa va a estar costando pues los 200.000. Y podemos decirle que de este color va a ser un color rojo, red. Ok, una vez tenemos esto, podemos decirle lo siguiente. Vamos a ver qué propiedades podemos estar trayéndonos aquí. Bueno, de hecho todas estamos dentro de esta clase, pero yo voy a decir lo siguiente. Voy a decirle house de esta nueva variable que acabo de declarar aquí, que es igual a esta función house. Vamos a ver si es igual como, viendo si nos está ofreciendo estas propiedades. House punto, y ahí tenemos estas propiedades. Bien, Windows, price, color. Y de hecho Windows aquí lo tengo de una forma diferente. Bien, bueno, entonces de house yo voy a estar queriendo heredar, traerme Windows, ventanas, y voy a decirle que va a ser igual a Windows va a ser igual a 3 ventanas en este caso. Vamos a decirle house punto, en este caso quiero que heredes el precio y va a ser de 123.000. Y house punto color, vamos a decirle que va a ser yellow, por ejemplo. Ok, ahora vamos a ver qué es lo que podemos estar heredando o qué propiedades de esta clase podemos estar usando en otra clase que vamos a crear ahora. No sé si esto lo vas a ver muy pequeño. Bueno, voy a estar creando una clase. O vamos a primero crear una variable house, y para ver qué tenemos por pantalla, una nueva instancia de new house. Bien, y voy a decirle console.log house. De hecho aquí podría estar usando todas estas propiedades, ya que estamos dentro de la misma clase house. Bien, vamos a ver si es así. Vamos a ir a base y en este caso voy a decirle node atributos .js, y ahí tenemos, en este caso me está dando un objeto vacío, claro. Bueno, vamos a crear otra clase para hacer el ejemplo de las herencias. Vamos a salirnos de aquí y en este caso yo voy a crear una clase, por ejemplo, chalet, class chalet, y dentro de esta clase chalet vamos a extender extends de house. Vamos a ver qué es lo que podemos estar extendiendo, cuáles propiedades son las que se dejan extender. Entonces yo voy a crear una función getData, y esta función getData va a tener de nuevo una variable house que va a ser una instancia de la clase house, y va a tener vamos a crear una variable chalet que va a ser una instancia de esta clase chalet. Bien, ahora vamos a ver que dentro de esta función getData, cuál es la información de todas estas propiedades, cuál es la que podemos estar trayéndonos. Bien, ahora lo que yo puedo hacer es decirle de esta clase this punto, y tan solo puede estar accediendo a price y color, pero si te fijas la propiedad privada window, bien,
no puedo estar accediendo a ella. Bueno, de hecho, al ser privada esta clase, de hecho no podría acceder ni dentro de esta función getData. Yo creo que por eso que no está, que sigue estando en tenue. Ok, entonces vamos a ver cuáles las que tenemos acceso: color y price. Bien, ya que estamos extendiendo de house. Ok, entonces vamos a decirle thisColor y va a ser igual a blue, y vamos a decirle this.price y vamos a decirle que price será un número, en este caso 100.000. ok, y como ves no tenemos ningún tipo de problema. Vamos a probar por hacer a price protegida. Si te fijas, price ya me está dando algún tipo de error. Ok, perdón, no protegida sino privada, porque ya price, al ser privada, tan solo va a tener alcance dentro de esta clase de aquí, pero no dentro de esta. Con color no tenemos ningún tipo de problema porque es pública. Bien, ok, vamos a decirle que price va a ser de nuevo protected y no tenemos ningún tipo de asunto con esto. Ok, ya has visto cómo poder estar extendiendo propiedades de una clase a otra dependiendo si esta es si esta propiedad en concreto es privada, protegida o pública. Ok, bueno, y hasta aquí ha sido todo en este ejemplo. Espero que te haya gustado esta introducción a TypeScript, ya que si tú te quieres dedicar, por ejemplo, a usar algún framework como es Angular, TypeScript es lo único que vas a estar utilizando. Más te vale llevarte bien con TypeScript y todo lo que tenga que ver con él para poder estar usando Angular. Ok, si queremos matar este proceso con Control C, vamos a estar saliendo de esta consola. Vamos a estar echando un ojo también a todo lo que se ha estado compilando en cada uno de los archivos JS. Bueno, tan solo comentarios, bien, pero si nosotros nos vamos a atributos, aquí es todo lo que se ha estado compilando. Y bueno, tú puedes ver aquí algunas cosas que no te suenen. Bueno, todo esto son expresiones que resultan de la traducción de TypeScript a JavaScript. Bien, ok, tú lo que vas a estar interesado ahora mismo en aprender es solamente TypeScript. Por lo tanto, sigue así, sigue dentro de este archivo, tipando todas tus variables y bueno, si quieres, por curiosidad, ve echando un vistazo qué es lo que cuál es la traducción que se va volcando en este archivo. Bueno, esto ha sido todo, espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en la siguiente, donde vamos a estar tratando Angular. Chao.